Continuemos con el tema de los betalactámicos en esta parte 2. Y ahora hablemos de las betalactamasas tipo AMPC. Dentro de la clasificación de Ambler y Bush, forma parte de las serino-betalactamasas del grupo C. Este tipo de enzimas suelen atacar las penicilinas, cefalosporinas de primera generación, segunda generación, tercera generación y tener un ataque variable a las cefalosporinas de cuarta generación, dejando cefepima y cefpirone sensibles, es decir, no los atacan, y dentro de las penicilinas de primera generación tenemos oxacilina y cloxacilina sensibles. Este tipo de enzimas son inhibibles por ácido fenilborónico, avibactam, cloxacilina y oxacilina. Y de forma natural las podemos encontrar en Citrobacter frundi, Klebsiella aerogenes, Serratia, Morganella, Providencia y Enterobacter. Detallemos un poco más cómo funciona el mecanismo de inhibición de las serino-betalactamasas tipo AMPC por métodos de los boronatos. En este caso vemos en pantalla la estructura del ácido 3-aminofenilborónico, que es un compuesto que podemos ocupar en las pruebas in vitro en laboratorio para inhibir este tipo de enzimas y poder comprobar la presencia o inferir la presencia de las AMPC. Este mismo sistema ha sido empleado en los inhibidores, por ejemplo, barbobactam y taniborbactam. Vemos cómo el boronato se encuentra en la molécula. Vemos el anillo de 6 miembros unido a un boro y este al OH en ambos casos, en barbobactam y taniborbactam. Entonces, desde este punto ya nos va a decir que es útil para inhibir las serino-betalactamasas tipo AMPC y posteriormente veremos otro efecto. El mecanismo bajo el que inhiben los boronatos es el que se muestra en la pantalla. El boro es altamente atractor del par de electrones disponibles en el grupo OH unido a la serina de la enzima betalactamasa. Una vez que se une al boronato, queda fija y ya no puede seguir ejerciendo su función esta betalactamasa. Aumenta la afinidad por sitios más hidrofóbicos como son las serinoenzimas tipo AMPC o las carbapenemasas tipo KPC. El mecanismo de acción de los boronatos además afecta a las PVP de forma similar al anillo betalactámico, es decir, este boro también se va a unir al grupo OH dentro de las PVPs, las va a bloquear de tal forma que no se va a poder seguir sintetizando el péptido glucano y generando la transpeptidación y los cruces necesarios para generar estas capas de la pared celular. Del lado izquierdo de la pantalla vemos un Enterobacter cloacae con un fenotipo característico de las betalactamasas tipo AMPC. En este vemos que las penicilinas están resistentes, cefalosporinas de segunda y tercera generación resistentes y cefepima queda sensible. Es importante mencionar que las betalactamasas tipo AMPC tienen una característica clásica que es una resistencia completa a la cefoxitina. Este tipo de fenotipos que vemos del lado izquierdo de la pantalla puede ser debido a una presencia de AMPC cromosómica de reprimida y esto se encuentra más frecuente en Enterobacter cloacae, Citrobacter frundi, pero también aparecen Serratia, Morganella y Providencia. Este fenotipo también lo podemos encontrar de forma plasmídica, que es el que puede llegar a ser más preocupante porque de forma natural no las deberíamos encontrar en estos microorganismos. De hecho, estos plásmidos que producen las betalactamasas tipo AMPC han surgido de las bacterias previamente mencionadas que lo tienen de forma cromosómica. Estos plásmidos los podemos encontrar en Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Salmonella, Shigella, Proteus mirabilis, Citrobacter amalonaticus y Citrobacter corseri.
Existe otro fenotipo como el que se muestra en este momento al lado derecho de la pantalla. Sigue siendo una beta-lactamasa tipo AMPC. Lo vemos por una resistencia clásica completa a la cefoxitina. Vemos que las penicilinas están resistentes, pero si vemos los discos de ceftazidima y cefotaxima, que son tercera generación, cefalosporinas de tercera generación, y cefepima como cefalosporina de cuarta generación, prácticamente veríamos un halo grande que nos haría pensar que es sensible. En este caso, aunque la bacteria tiene presente la AMPC, no le está produciendo por completo porque necesita ser inducida. Entonces, si no obligamos a que se induzca esta enzima, puede pasar desapercibido y podríamos pensar que no tiene ninguna enzima que cause resistencia. Obviamente, en este caso, el indicador que nos supone la presencia de una enzima, pues sería la resistencia a las penicilinas y la cefoxitina. Y claro ejemplo, les digo, de las AMPC es la resistencia a cefoxitina. Ese es un marcador muy clásico de la presencia de AMPC. Además, observen el halo de inhibición en cefotaxima. Vemos cómo no es completamente redondo este halo. Se forma un aplanamiento en sus laterales, cerca de amoxiclavulánico y cerca de cefoxitina. Este aplanamiento se debe a la inducción precisamente de la enzima tipo AMPC. En este caso, la producción de beta-lactamasa tipo AMPC puede ser una cromosómica inducible o igual podría ser una plasmídica inducible. Una forma de detectar este tipo de enzimas inducibles es esta prueba que se muestra a continuación. Es bastante laboriosa, no es muy práctica para el laboratorio, pero existe, que es la prueba de screening para AMPC. En esta se pone un césped homogéneo en una placa Petri con medio de cultivo con una cepa sensible. Clásicamente ocupamos la Escherichia coli ATCC 25922, que es sensible prácticamente a todos los antimicrobianos. Vamos a colocar un disco de cefoxitina. Ya sabemos que si hay presencia de AMPC, vamos a encontrar la resistencia a la cefoxitina. Y a los laterales vamos a colocar dos discos de papel, uno impregnado con la bacteria problema y uno en blanco que nos servirá como control negativo. En caso de que la bacteria exprese esta AMPC inducible, vamos a ver cómo se forma un halo de crecimiento de Escherichia coli ATCC 25922 alrededor del disco de papel que tiene la cepa problema. En caso de que la cepa no produzca la enzima tipo AMPC, entonces veremos que el halo de inhibición se mantiene de forma normal. Y en algunos casos incluso podemos ver la expresión o el nivel de expresión de la enzima AMPC dependiendo qué tanto se presente esta curvatura en el crecimiento de Escherichia coli 25922. Viéndolo desde arriba hacia abajo, el primer tercia de discos que vemos, donde en el centro está la cefoxitina, abajo está el control negativo y arriba está el papel con la cepa problema, vemos que se forma un halo de crecimiento de Escherichia coli alrededor del papel con la cepa. Es decir, en este caso se daría como una prueba positiva. En la tercia de discos que está del lado inferior izquierdo, vemos cómo se forma un halo de crecimiento alrededor del disco inferior, que es una cepa positiva, y en la parte superior también tenemos otro disco donde se forma un ligero pico de crecimiento del Escherichia coli 25922. Esto igual nos indica que existe la inducción de una enzima tipo AMPC, pero es de muy bajo nivel. Por eso vemos un pico débil, pero sí hay crecimiento del Escherichia coli 25922. Y en el tercer trío de discos que está del lado derecho inferior, vemos como ambos discos de papel que están alrededor de la cefoxitina forman ese crecimiento de la Escherichia coli ATCC 25922, indicando que ambas cepas probadas en esos papeles presentan la enzima tipo AMPC. Una prueba que es más característica y que quizá es más reveladora, más sencilla de hacer, es el de usar acercamientos de discos.
En este caso podemos poner ceftazidima y cefotaxima y en el centro un disco de cloxacilina de 500 microgramos. El problema que tenemos en México es que no es fácil conseguir estos discos de 500 microgramos, sin embargo se pueden preparar en el laboratorio. Y como hemos visto anteriormente, la cloxacilina es un inhibidor de las enzimas tipo AMPC. En este caso, al producirse la enzima tipo AMPC, veremos que hay resistencia en ceftazidima y cefotaxima, pero al inhibir esta enzima con la cloxacilina, hay una sinergia, es decir, el halo de inhibición se alarga para acercarse hacia la cloxacilina, indicándonos que se está inhibiendo la enzima, en este caso una AMPC. En las tres imágenes vemos el mismo efecto, donde hay una sinergia hacia la cloxacilina de 500 microgramos. Pero ahora veamos los discos que están en la parte inferior. Ahí vamos a encontrar diferentes perfiles. En el primero vemos que ceftazidima y cefotaxima nuevamente tienen una resistencia y en el centro vemos a la cefoxitina. Aunque he mencionado que una evidencia clara de la presencia de la AMPC es la resistencia a cefoxitina, existen ciertos tipos de AMPC que no presentan esta resistencia y que a su vez podrían dar un efecto de sinergia con las cefalosporinas que hemos probado, en este caso cefotaxima y ceftazidima. En la primera imagen del lado izquierdo de la pantalla vemos cómo ceftazidima y cefotaxima tienen halos cerrados, indicando que hay cierta resistencia, pero se ve esta sinergia o este alargamiento del lado de inhibición hacia la cefoxitina. En la imagen del centro de la pantalla vemos cómo está la resistencia característica a cefoxitina que dan las AMPC, vemos resistencia a ceftazidima y vemos resistencia a cefotaxima, pero no vemos ningún efecto entre los discos, no vemos una sinergia ni tampoco un antagonismo. En la última imagen, la que está del lado derecho, nuevamente vemos que hay un halo de inhibición en ceftazidima, un halo de inhibición en cefotaxima que nos podría dar la sospecha de que fueran sensibles. Vemos la resistencia característica de cefoxitina, pero vemos cómo los halos de inhibición de ceftazidima y cefotaxima se aplanan cerca de la cefoxitina, dándonos a entender que la cefoxitina está induciendo la producción de la enzima AMPC. Dependiendo de la epidemiología local y la experiencia del laboratorio, podremos ocupar estas diferencias en perfiles incluso para poder inferir exactamente qué tipo de enzima se encuentra presente en la bacteria. Entonces, resumiendo, vemos la sinergia de cloxacilina con las cefalosporinas, lo cual nos podría indicar que hay una enzima tipo AMPC que está siendo inhibida por la cloxacilina. Y por los perfiles inferiores vemos que la del centro sería equivalente a una cromosómica de reprimida, es decir, vemos una resistencia de alto nivel tanto en ceftazidima y cefotaxima, así como cefoxitina. Y no hay un efecto entre los discos. La otra posibilidad es una AMPC inducible, como está del lado derecho, en este caso es una DHA1, y se evidencia por este antagonismo que indica que la cefoxitina está induciendo la producción de la enzima AMPC. Y en la primera imagen vemos una AMPC plasmídica tipo ACC1 y su característica es esta sinergia entre las cefalosporinas y la cefoxitina. Entonces, nuevamente repito, si empezamos a conocer la epidemiología local y nos familiarizamos con los perfiles, las sinergias y los antagonismos que podemos encontrar, incluso podemos llegar a inferir cuál es la enzima que está implicada en la resistencia. Esta misma prueba que hemos hecho anterior para ver este antagonismo producido por la inducción de la enzima AMPC, lo podemos hacer con los discos de cefoxitina, ceftazidima e imipenem. A esta prueba se le llama prueba para AMPC de doble disco o SIAT y también podremos ver cómo el halo de inhibición de ceftazidima se aplana siempre cerca del beta-lactámico que tenga una mayor potencia. En este caso, como imipenem es el beta-lactámico más fuerte, veremos que va a inducir la resistencia por AMPC sobre ceftazidima. En algunos casos también podemos ver cómo la cefoxitina induce la resistencia en ceftazidima.
Veamos la imagen superior izquierda, donde imipenem está induciendo la resistencia sobre ceftazidima y por eso vemos el achatamiento del halo, pero en el caso de la cefoxitina no hay una inducción sobre la ceftazidima y por eso podemos ver el halo perfectamente redondo y nuevamente mostrando que cuando hay una AMPC lo más clásico es que la cefoxitina sea completamente resistente. Nuevamente del lado superior derecho vemos una inducción de imipenem sobre ceftazidima, vemos el achatamiento del halo cerca de imipenem y vemos un ligero achatamiento cerca de cefoxitina y la resistencia de cefoxitina. Aquí estamos hablando de un Citrobacter frundi con una AMPC tipo CMY13. En la primera imagen no mencioné, es un Enterobacter cloacae con una AMPC tipo ACT-1. En la imagen inferior izquierda vemos que hay un doble achatamiento tanto del lado de cefoxitina como del lado de imipenem y también vemos que hay un halo de inhibición alrededor de cefoxitina, lo cual pues ya no es una característica tan clara de AMPC, pero esa inducción que se presenta pues nos hace ver que hay una AMPC, en este caso una de tipo DHA1. Y finalmente, del lado derecho inferior vemos nuevamente que hay una inducción de la producción de AMPC, lo vemos en el achatamiento en ambos lados, tanto en cefoxitina como en imipenem, vemos halo de inhibición alrededor de cefoxitina y en este caso es un proteus mirabilis con una enzima DHA3. Como verán, en estas imágenes pues podemos asociar que las enzimas AMPC tipo DHA sí presentan sensibilidad a cefoxitina incluso cuando esté presente la AMPC. Una prueba que también podemos emplear en el laboratorio y de hecho es la que empleamos en el INDRE es la inhibición de la AMPC por el ácido fenilborónico. Además de ver este antagonismo que vimos en la diapositiva pasada entre imipenem y ceftazidima, que es uno de los indicadores que buscamos dentro de las placas, usamos el disco de ácido fenilborónico al lado de las cefalosporinas, ceftazidima, cefotaxima y cefoxitina. Y lo que veremos es una sinergia hacia el ácido fenilborónico, es decir, el alargamiento del lado de inhibición para acercarse al disco que tiene el ácido fenilborónico y esto se da porque el boronato inhibe la acción de la enzima tipo AMPC. De forma comercial también existen tiras epsilométricas para concentración mínima inhibitoria donde contiene un mismo antimicrobiano, por ejemplo una cefalosporina en ambos lados de la tira. La diferencia es que un lado de la tira, en este caso el lado izquierdo, contiene un inhibidor. El inhibidor, pues ya sabemos que generalmente será un boronato. Entonces, si del lado izquierdo, en este caso, vemos halo de inhibición que no vemos del lado derecho, quiere decir que la enzima está siendo inhibida por el inhibidor específico, en este caso el boronato, dando positividad a una AMPC. De hecho, la tira pueden ver que en el centro indica que es para detección de AMPC. ¿Cuándo se empieza a complicar la situación? Cuando se empiezan a enzimar los mecanismos de resistencia. Es posible que algunas cepas presenten de forma simultánea beta-lactamasas tipo AMPC más beta-lactamasas de espectro reducido. En este caso, en el laboratorio lo primero que tendríamos que hacer es confirmar la presencia de AMPC. ¿Cómo hacemos esto? Pues veríamos resistencia a penicilinas, cefalosporinas de primera generación, segunda generación, tercera generación. Cuarta generación es variable, quinta generación completamente sensible, así como monobactámicos y carbapenémicos. Y si hay resistencia a cefoxitina, es claro indicador de una AMPC. Posteriormente podemos ocupar cualquiera de las pruebas que vimos anteriormente o una mezcla de ellas. Por ejemplo, la inhibición con cloxacilina, la inducción de la resistencia por cefoxitina o por un betalactámico de alta fuerza, la inhibición por el ácido fenilborónico y esto nos evidenciaría la presencia de la AMPC. Sin embargo, esta presencia de la AMPC nos ocultaría la presencia de la beta-lactamasa de espectro reducido, ya que ahora sabemos que este tipo de beta-lactamasas tienen efectos sobre penicilinas y cefalosporinas de primera generación.
antimicrobianos que también son atacados por la AMPC. Por lo tanto, para poder evidenciar la presencia de la beta-lactamasa de espectro reducido, lo primero que tendríamos que hacer es inhibir esa AMPC que nos está ocultando la Blair. Esto lo podemos hacer preparando un medio de cultivo, una placa Petri con medio sólido, Müller-Hinton, al cual se le haya añadido ácido fenilborónico. Es decir, en toda la superficie del medio de cultivo se estará inhibiendo la actividad del ácido de la beta-lactamasa tipo AMPC. Aquí estamos aprovechando que las AMPC son inhibibles por ácido fenilborónico, mientras que las beta-lactamasas de espectro reducido no son inhibibles por ácido fenilborónico. Posteriormente, lo único que tendríamos que hacer es confirmar la presencia de la beta-lactamasa de espectro reducido, y esto lo podemos hacer viendo primero la resistencia a penicilinas y cefalosporinas de primera generación únicamente. Ya habremos inhibido la resistencia a céfalos de segunda y tercera generación, y además podemos usar el efecto inhibitorio del ácido clavulánico, que sí inhibe las beta-lactamasas de espectro reducido, pero que no tiene acción sobre las beta-lactamasas tipo AMPC. Esto lo podríamos hacer con la prueba de ampicilina sola y ampicilina con ácido clavulánico, o amoxicilina sola con amoxicilina y ácido clavulánico, donde deberíamos ver un cambio en el lado de inhibición mayor a 5 milímetros, o poniendo cefalosporinas al lado de ácido clavulánico y ver la sinergia que se puede producir con ellas.